sobre todo la alabanza de la obediencia, la primera alabanza que tuvimos, Sí, la amén. verdad, fue hermosa. No sé cómo les Bella. ha parecido a ustedes, nunca la había escuchado, jamás. No, ni yo la primera, no. Esta sí, a ti me brindo, sí. Pero las dos nos han ministrado, así que gloria a Dios. Bueno, bienvenida a mi Claudita también, qué rico que estemos las cuatro. La verdad que nuestro Señor es hermoso y pone a las personas que necesita estar para este tiempo. Entonces, bueno, vamos a poner en manos de nuestro Señor esta enseñanza para que sea Él hablando a través mío, para que sea Él edificándonos y también dándonos de ese conocimiento que solo viene de Él. Y hoy el tema precisamente va a ser lo que es la obediencia y lo que es la permanecer, ¿no? Yo pienso que esa permanencia se debe a que estamos en obediencia a nuestro Señor y hoy vamos a aclarar un poquito sobre lo que es la obediencia. Entonces, aquí nos hacemos una pregunta que ¿por qué importa la obediencia a Dios? Entonces nos dice así. El cuarto mandamiento nos enseña a honrar a nuestro padre y madre terrenales, y eso lo encontramos en Éxodo 12:20. Y lo tenemos aquí, que nos dice, a ver, Éxodo 20:12, y nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ese mandato se repite también en Efesios 6:1, con la instrucción adicional de obedecer. Dios es nuestro Padre Celestial y debemos honrarlo y obedecerlo, como deberíamos hacerlo con nuestros padres terrenales. La obediencia a Dios prueba nuestra relación con Él. Y también demostramos nuestro amor y fidelidad mediante la obediencia. Y esto lo dice en Juan 15:10-11, y la palabra de nuestro Señor nos dice, Jesús dijo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Entonces, la obediencia es un mandamiento y está vinculado al amor y a la alegría. Si nuestra fe en Dios es genuina, viviremos un estilo de vida caracterizado por la santidad, modelando el ejemplo establecido por Jesucristo. La fe y la obediencia van de la mano. Obedecemos sus mandamientos no porque tenemos que hacerlo, sino porque lo amamos y queremos. Podemos obedecer porque una vez que creemos en Cristo y somos salvos, somos hechos nuevos. No somos las mismas personas que una vez fuimos. En Pablo escribió en 2 Corintios 5:17 y la palabra nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Una y otra vez, la Biblia nos dice que Dios bendice y recompensa la obediencia. En Santiago 1:22-25 lo dice perfectamente y su palabra lo dice así. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo
recibirá bendición al practicar. La obediencia también es importante porque otros miran cómo vivimos y nuestro testimonio debe glorificar a Dios. La obediencia de Sadrach, Mesach y Abednego llevó al rey de Babilonia a honrar al Señor. Y eso lo encontramos en Mateo 5:16. En Daniel 3:28, la obediencia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos llevó a la salvación del carcelero. Hechos 16, 29 y 30. La obediencia nos permite vivir una vida de alegría, sin vergüenza, arraigados en el Señor y confiados en nuestra esperanza eterna. Podemos ser recompensados por Dios en varias formas, como nos lo dice en Salmos 119, 1 y 2. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. La gran noticia es que Dios es misericordioso. Si no hemos estado viviendo para Él, sino que hemos seguido sus mandamientos, si hemos estado viviendo en el mundo y para el mundo, podemos ser transformados por la sangre de Jesús, de Jesucristo. Podemos pedir perdón a Dios y Él lo dará y elegirá olvidar nuestro pecado, como si nunca hubiéramos cometido el pecado. Le glorifica que haga eso porque está escrito. Y así nos lo dice en Hebreos 10, 16, 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Qué es esa belleza, verdad? Entonces, esas promesas que nuestro Señor nos da son maravillosas y podemos estar respaldados en eso, de que si hacemos su voluntad, podemos tener muchas bendiciones. Y aquí vamos a encontrar 8 razones por las que la obediencia a Dios es importante. Entonces, decimos, ¿por qué es importante la obediencia a Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. En la historia de los 10 mandamientos, vemos cuán importante es el concepto de obediencia para Dios a través de los versículos sobre la obediencia. Encontramos en Deuteronomio 11, 26, 28, y pues lo resumimos así. Obedeced y seráis bendecidos. Desobedecer y serás maldecido. Y quisiera leerlo, porque, más que todo lo que es las bendiciones, ¿no? Que tenemos con nuestro Señor, que es Deuteronomio 28, que nos dice, a ver, vamos aquí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que ya te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeras la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará
su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieras en sus caminos. Y verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová sus buenos tesoros en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedeceréis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¡Wow! ¡Qué tremendo esa promesa de nuestro Señor, de estas bendiciones que Él nos dice en Deuteronomio! Y bendito sea nuestro Señor, la verdad. Entonces, queridas hermanas, indiscutiblemente para nuestro bienestar es mejor obediencia. En el Nuevo Testamento aprendemos a través del ejemplo de Jesucristo que los creyentes son llamados a una vida de obediencia. Definición de la obediencia en la Biblia. El concepto general de obediencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se relaciona con escuchar a una autoridad superior. Uno de los términos griegos para obediencia transmite la idea de colocarse bajo alguien, sometiéndose a su autoridad y mandato. Otra definición griega para obediencia en el Nuevo Testamento representa confiar. Según en el diccionario bíblico ilustrado de Holman, una definición suscita de la obediencia bíblica es escuchar la palabra de Dios y actuar en consecuencia. El diccionario bíblico de Ehrman dice: la verdadera audición u obediencia involucra la audición física que inspira al oyente y una creencia o confianza que a su vez motiva al oyente a actuar de acuerdo con los deseos del orador. Así que la obediencia bíblica a Dios significa simplemente escuchar, confiar, someterse y rendirse a Dios y a su palabra. Razones por las que la obediencia a Dios es importante. Los versículos sobre la obediencia nos manifiestan las razones por las que ser obediente ante el Padre, y no solo ante el Padre, debes obedecer también a las autoridades delegadas por Dios, pastores, líderes, autoridades circulares. Eso muestra un alto entendimiento de ser obediente a Dios. Primero, Jesús nos llama a la obediencia, y eso lo encontramos en Juan 14:15, que sí dice: si me améis, guardaréis mis mandamientos. En Jesucristo encontramos el modelo perfecto de obediencia. Como sus discípulos, seguimos el ejemplo de Cristo, así como sus mandamientos. Nuestra motivación para la obediencia. Segundo, la obediencia es un acto de adoración. Si bien la Biblia sitúa un entero énfasis en la obediencia, es significativo recordar que los creyentes no son justificados, o sea, hechos justos, por nuestra obediencia. La salvación es un don gratuito de Dios y no podemos hacer nada para merecerla.
La verdadera obediencia cristiana fluye de un corazón de gratitud por la gracia que hemos recibido del Señor. Y esto lo encontramos en Romanos 12:1. Por eso, queridos hermanos y hermanas, os ruego que entreguéis vuestros cuerpos a Dios por todo lo que ha hecho por vosotros, que sea un sacrificio vivo y santo del tipo que Él encuentre aceptable. Esta es verdaderamente la manera de adorarle. Tercero, Dios recompensa la obediencia. Si nos damos cuenta, cada vez que leemos en las escrituras, podemos notar que Dios bendice y recompensa a todo aquel que es obediente. La obediencia trae recompensa sin duda alguna. Veamos en Génesis 22:18 y la palabra nos dice, y por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo porque me has obedecido. En Éxodo 19:5, la palabra nos dice, ahora si me obedecéis y guardaréis mi pacto, aquí está dando una promesa sobre el resultado de obedecer. Seréis mi tesoro especial de entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Amén. En Lucas 11:28 respondió Jesús, pero aún más bienaventurados son todos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. En Santiago 1:22-25. Pero no se limite a escuchar la palabra de Dios, debes hacer lo que dice. De lo contrario, solo se están engañando a sí mismos. Porque si escuchas la palabra y no obedeces, es como verte en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si observas cuidadosamente la ley perfecta que te libera, y si haces lo que dices y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por hacerlo. Cuarto, la obediencia a Dios prueba nuestro amor. Y lo encontramos en Primera de Juan 5:2-3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En 2 de Juan 6 nos dice, y esto es amor, que andemos conforme a sus mandamientos, o sea, el verdadero amor obedece al Padre. Este es el mandamiento, como habéis oído desde el principio, para que andáis en él. Quinto, la obediencia a Dios demuestra nuestra fe. 1 de Juan 2:3-6. Y estamos completamente seguros de que lo conocemos sabiendo que estamos obedeciendo sus mandamientos. Si alguien dice, conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, esa persona es un mentiroso y no está viviendo en la verdad. Pero aquellos que obedecen la palabra de Dios verdaderamente muestran cuán completamente lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Aquellos que dicen que viven en Dios deben vivir sus vidas como Jesús lo hizo. Sexto, la obediencia es mejor que el sacrificio. En 1 de Samuel 15:22-23 nos dice, Samuel le respondió, ¿qué es más agradable a Jehová? ¿Tus holocaustos o tus sacrificios o tu obediencia a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio a la sumisión y es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la brujería y la terquedad tan mala como adorar ídolos. Por cuanto desechéis la orden de Jehová, él os desechará como rey. Séptimo,
La desobediencia conduce al pecado y a la muerte. La desobediencia del primer hombre, Adán, trajo consigo la muerte y el pecado al mundo. Pero la perfecta obediencia de Cristo restauró nuestra comunión con Dios para todo aquel que en Él crea. Lo encontramos en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, Cristo, los muchos serán hechos justos. Amén. 8. A través de la obediencia experimentamos las bendiciones de la vida eterna. En 1 Corintios 15:22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Amén. El mejor acto y demostración de amor y gratitud es obedecer la palabra de vida que nos ofrece Jesús. No tomes decisiones sin consultar con el Padre. Eso traerá graves consecuencias. Recuerda que se trata de hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Déjate guiar por sus pinceladas y verás la bendición en tu vida. Por testimonio propio te aconsejo, no existe nada más satisfactorio y que te llene de paz en saber que estás en el lugar correcto, porque así tu Padre Celestial lo predestinó para ti. No tomes el control como rebelde, deja que Él controle toda tu vida. Bueno, también vamos a ver 8, ya les digo, 8 claves para entrar en la puerta de la obediencia a Dios. Dice, la obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida del creyente. La obediencia no sucede de manera espontánea. Se aprende y se ejerce mediante nuestras actitudes y acciones. En Hebreos 5:8 se nos recuerda que incluso Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, lo cual no significa que aprendió como consecuencia de haber sido desobediente. Lo que la Biblia nos dice es que en todo momento el Señor hizo la voluntad de su Padre Celestial y pagó el precio de ser obediente al ir a la cruz. Eso lo encontramos en Juan 6:38. ¿Qué es la obediencia? Nuevamente nos dice, el término de obediencia con origen en latín está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. ¿Qué es la obediencia a Dios? La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo, cómo y con quién Él diga. No hay espacio para la pasividad en lo relacionado a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Este nivel de compromiso requiere una decisión activa. La obediencia a Dios es una actitud que tenemos que aprender a aceptar. No es una cualidad que adquirimos de manera automática cuando nos convertimos en creyentes. En cuanto a cómo obedecer a Dios, el Señor Jesús nos proporcionó un ejemplo perfecto de sumisión al Padre. La obediencia parcial es el peor enemigo de la obediencia. Si el Señor nos da instrucciones, es porque espera que hagamos lo que nos ha encomendado. Sin embargo, algunos creyentes solo le obedecen cuando le parece conveniente. Es bueno ir al templo a orar y leer la Biblia, pero si participas del pecado
solo le obedecemos parcialmente. Otro ejemplo, el Señor demanda dar el diezmo y solo damos el 5%, sabiendo que es el 10%. Eso es obediencia parcial. Primer escenario que Dios usó para enseñar la obediencia. El huerto del Edén fue el primer escenario que Dios usó para enseñar obediencia. La importancia de hacer lo que Dios nos pide se aprecia en la historia de Adán y Eva. Dios no les habló sobre fe y humildad, sino sobre obediencia. Les dio permiso para comer de todas las frutas de los árboles del huerto, con excepción de una de ellas. Fue al desobedecer que el pecado y sus consecuencias entraron al mundo. Todo ser humano ha fallado ante esta misma prueba, pues nuestra naturaleza nos impulsa a hacer lo que es de nuestro agrado. El Señor nos ha dado muchas bendiciones, pero cada vez que nos pide que nos despojemos de aquello que no le gusta, tratamos de encontrar excusas para no hacerlo. Hoy hay ocasiones en que hasta los usamos para justificar nuestras rebeliones. Llegamos a creer que nuestras necesidades, circunstancias y sufrimientos son razones legítimas para desobedecer al Señor. No nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial hace uso de todo lo que viene a nuestra vida para así cumplir sus planes en nosotros. En ningún momento nos comprometió, en ningún momento nos prometió que nos daría una vida fácil, libre de dolor y sufrimiento, pero sí nos asegura que bendice a todos los que le obedecen. Jesucristo es modelo de la obediencia a Dios. Jesucristo es nuestro modelo de obediencia. Esto fue algo que Cristo mencionó al hablar con la mujer samaritana, en especial cuando le dijo, en Juan 4:34, la palabra de hoy nos dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que afirma que el obedecer a su Padre Celestial era lo que traía satisfacción a su vida. No buscaba la aprobación de las multitudes que venían a escucharles, sino que su alma se sentía satisfecha al complacer al Padre Celestial. Es al obedecer a Dios que sentimos más gozo, pero en ocasiones creemos que es mejor hacer lo que es de nuestro agrado. Puede que como consecuencia de nuestra obediencia seamos malinterpretados, perdemos nuestro empleo o seamos rechazados. Sin embargo, si lo obedeciéramos, disfrutaríamos de sus bendiciones y sentiríamos la satisfacción de poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo entrar en la obediencia a Dios? No llegamos a este mundo sabiendo cómo obedecer a Dios. Somos los padres los que debemos invertir tiempo para enseñarle a nuestros hijos a seguir las instrucciones del Señor. Te daré 8 claves para entrar en la puerta de la obediencia a Dios. La primera, decidir confiar en Él. No podremos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecerle en algún aspecto, es debido a que no confiamos en sus promesas. Es por eso que debemos confiar de todo corazón en que Dios es quien dice ser y en que hará todo lo que nos ha prometido. Amén. Segundo, estar dispuestos a esperar en Dios en oración. Lo primero que debemos hacer para asegurarnos de que andamos en la voluntad de Dios es pedirle que nos muestre
lo que desea hacer en nuestras vidas. Debemos dedicar tiempo a meditar en las Sagradas Escrituras y a buscar pasajes que nos muestre su voluntad y su dirección. Luego debemos esperar por sus instrucciones, de acuerdo a su tiempo, y aunque hay ocasiones en las que no comprenderemos lo que el Señor haga, Él sabe que conoce cada aspecto de nuestra vida y nos dará confianza. Tercero, meditar en su palabra cada día. No podremos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada, pues es por medio de ella que Dios nos guía. Es en las páginas de la palabra de Dios que encontramos las respuestas para cada situación que enfrentemos. Cuando Josué necesitó dirección en el Señor, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hoy contamos con la revelación de las Escrituras de Dios y el Señor promete bendecir a los que obedezcan. Cuarto, estar dispuestos a caminar aunque la senda no sea clara. Si nos negamos a seguir adelante porque deseamos esperar a saber lo que nos espera, nos perderemos de muchas de las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. No podemos ver con anticipación lo que el Señor hará, pero nuestra responsabilidad es obedecerle, con la seguridad de que nuestro futuro está en sus manos. Fue por fe que Abraham obedeció al llamado que Dios le hizo, aunque no sabía hacia dónde lo llevaría. Y es de esa manera que debemos andar con el Señor. No nos mostrará todo el camino, pues con cada paso que damos fortaleceremos nuestra fe. Quinto, estar dispuestos a experimentar conflicto. Todos los que obedecen a Dios enfrentarán conflictos. Sentiremos discordia en nuestro interior cada vez que el Señor nos llame a hacer algo que no parece razonable desde nuestro punto de vista. Y también sabemos que la obediencia puede traer como resultado que otros se alejen de nosotros, pues no comprenden o no están de acuerdo con lo que el Señor nos ha dicho. Sexto, dejar las consecuencias en las manos de Dios. Puede que sintamos dudas una vez que el Señor nos desafíe a obedecerle, pero debemos recordar que nuestro Dios tiene el poder para ayudarnos ante cualquier situación que enfrentamos. Lo único que pide de nosotros es que le obedezcamos y observemos la manera en que su voluntad actúa en nuestras vidas. Séptima, aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra desobediencia. Dios disciplina a cada uno de sus hijos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo reaccionaremos ante su disciplina? Si le culpamos y nos resistimos a su disciplina, demostramos que no hemos aprendido a ser obedientes. Pero si tenemos un espíritu humilde y obediente, reconoceremos que la disciplina de Dios es una muestra de amor y responderemos con gratitud. 8. La obediencia a Dios trae bendición. El comportamiento sin una actitud de obediencia a Dios no tiene sentido. La obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. Además, la obediencia a Dios nos lleva a las otras actitudes espirituales correctas. Hay otras razones importantes por las que debemos vivir en obediencia: para glorificar a Dios, para recibir bendiciones, para dar testimonio a los incrédulos y ser un ejemplo para otros cristianos. El ser obedientes también nos permite
ser llenos con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu, estamos en condiciones de poder alcanzar a los no creyentes y ser un ejemplo para los que observan cómo vivimos. Jesús dice en Lucas 6:46, y la palabra de Dios dice: ¿por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es el Señor de su vida, debería hacer lo que le pide que haga. En Mateo 7:13-14 nos dice que el camino que lleva a la salvación es angosto. Lo es porque está limitado por la voluntad de Dios, la ley y la palabra. Tenemos que afirmar a Cristo como Señor y someternos a su señorío. Eso significa vivir una vida de obediencia. Importancia de la obediencia a Dios. Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Podemos saber qué piensa acerca de las cosas porque Él nos dice en su palabra. La meta del ministerio debería ser el formar un pueblo obediente. Esa ha sido siempre la intención de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es triste que cuando algunas personas se ven confrontadas con la verdad divina, que, que los convence de algo que no es correcto en sus vidas, ellos siguen en su camino de desobediencia. Por ejemplo, supongamos que escuchamos un sermón acerca del perdón y hay alguien que usted conoce que necesita su perdón, pero usted procura borrar ese mensaje de su mente y continuar con su actitud de amargura y de negarse a perdonar. Eso es desobediencia. Es todo lo contrario a lo que Dios quiere conseguir en su vida. Alguien dirá: yo voy al templo, ¿no es eso suficiente? Primera de Samuel 15:22 nos dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El ritual nunca puede reemplazar a la obediencia. En Primera de Pedro 1, el apóstol dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, estén seguros de que sus prioridades están en buen orden. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Eso está en Samuel 15:14. No vivan en la manera que vivan antes de ser cristianos. Tienen que ser hijos obedientes. Jesús dijo en Romanos 16:19: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pablo, al elogiar a los cristianos de Roma, dice, lo que acabo de decir, Jesús dijo, ese está en Lucas 11:28, discúlpeme. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es Lucas 11:28. Y Romanos 16:19 nos dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros. El corazón de un pastor se alegra cuando se manifiesta la obediencia de los creyentes. Debemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu le enseña a usted una verdad, aplíquela. Cuando se sienta tocado en su conciencia por la verdad, no diga: cuánto me hubiera gustado que tal persona hubiera escuchado este sermón. Aplique el mensaje a su propia vida. Yo creo que eso nos pasa a muchos, o a mí me pasa. Yo cuando escucho un sermón y digo: ay, ojalá mi esposo estuviera aquí escuchándolo, y resulta que es para mí. Entonces, aplique el mensaje a su propia vida. Cuando usted obedece a Cristo, crece en madurez espiritual y se hace más útil en las manos de Dios. Bueno, mis amadas princesas, eso es todo lo que tenía con referente a la obediencia.
Bueno, creo que nos quedó bastante claro el tema. Y bueno, mi Rosita, le dejo la palabra a ver cómo le quedó el ojo. Eso es todo. Eso es todo. Se le hace poquito. Hoy estuvo larguito y sustancioso, creo yo. Sí, sí, muy, muy claro, pero de verdad que pues lo podemos leer en 1 hora más o menos, pero para aplicarlo y obedecer. Pero fíjate qué importante, ¿verdad? Que en la obediencia está la bendición. Pero para obedecer ya nos refrescaste muchos puntos que hay que aplicar. Uno de los más importantes es conocer la palabra. ¿Cómo vamos a obedecer lo que no conocemos? ¿Verdad? Fue uno de los puntos que dijiste, de los últimos, que hay que estar dispuestos primeramente a confiar y a esperar en oración, a meditar en su palabra. Y deseas un punto en el cuarto, dispuestos a caminar aunque la senda no sea clara. Era lo que empezamos platicando tú y yo, que a veces no entiendes, pero aún así te toca obedecer. Y tu carne se resiste y uno empieza, pero ¿por qué? Es que no es justo, es que esto, es que el otro. Y dispuesto a experimentar conflictos. Es donde te digo que uno mismo se cuestiona, pero ¿por qué? Pero cuando conoces la palabra ya no tienes excusa. O sea, ya no hay excusa. Otra es dejar las consecuencias, ¿verdad? En las manos de Dios. Tremendos los puntos. Y aceptar la disciplina, ¿verdad? Cuando estamos desobedeciendo, porque eso tampoco a nadie le gusta. Ay, pero ¿por qué? Ay, y a veces nos hacemos, como dice Cristina, las chivas locas o chivos locos, no sé cómo es lo correcto, chivas o chivos, pero tú te puedes estar, ay, pero ¿por qué me está pasando? ¿Por qué? Y el Señor, no te hagas, hija, no te hagas, si sabes por qué te estoy disciplinando. Y bueno, lo importante es el último punto, el octavo, que la obediencia trae bendición. La obediencia a Dios nos trae bendición. Entonces, comprometidas a seguir escudriñando la palabra, porque así como acarreamos bendición, podemos acarrear maldición y consecuencias, y ya no ignoramos. Entonces, pues el Señor nos sigue llamando la atención, ¿verdad? Y como dicen los colombianos, que el que le queda el guante, que ¿cómo? Que se lo chante. Eso es para cada uno de nosotros personal, lo que hoy hablaba con Carmen. Le digo, es que Dios es un Dios personal. Como tú dices, yo escuché un mensaje y digo, le queda a mi esposo. Pero es que no. Cuando uno escucha es para mí. Y yo lo comparto. Entonces tú eres sincera cuando empezamos hablando, pero todas tenemos esa lucha, Silvia. Esa batalla con la carne en la obediencia. Y sabiendo que ahí está la bendición. Pero sí nos estamos esforzando. Yo creo que alguien dijo, jamás seremos las mismas de hace un año. Así que cómo no darle gracias al Señor y lo que hablábamos que la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia es parte de la obediencia. Ese es un punto de obediencia. Y ahí hemos sido bendecidas por estar perseverando día a día, a veces un poquito desganadas, un poquito deprisa, lo que tú quieras, pero ahí estamos. Así que no, pues muy buen mensaje, Silvita. Ya dijiste que el Señor te ministró mientras lo estudiabas, así que ya nos compartiste lo que el Señor también que nos quiere hablar. Así que mis amadas, hay 12. ¿Quieren hacer un comentario Cristina y Claudita? Antes de comentar, tú mencionaste unos cuantos versículos que lo dijiste muy rápido y si me lo pudieras repetir, por ejemplo, en la primera parte que mencionaste casi la mayoría de los versículos, decía Deuteronomio 11, 26, 28, pero yo busqué y como que no me parecía. ¿Me lo puedes repetir? Deuteronomio. Es el 28, donde vienen todas las bendiciones, Deuteronomio 28. Fue el 28 completo, pero empezando desde el 26, no entiendo. Sí. No, ahí no. El 26 creo que ya son la... Porque decía Deuteronomio, yo escribí rápidamente, pero miré en la Biblia, pero como que no me sonaba.
No se te oye, Silvita. Tienes el micrófono cerrado, Silvia. Perdón. El que leí fue de Deuteronomio 28, del 1 al 2, al 13, que ese es todas las bendiciones. Y 28 sí, del 1. había otro, Deuteronomio, ya te digo, creo que es 26, sino que ese no lo leí yo. Deuteronomio 11, 26 al 28. Ok, Ven y lo leo. ok. ¿Y el otro era Deuteronomio 28 del 1 a cuál? Del 1 al 13. Al 13. Ok, yo estaba un poquito confundida porque leíste fue este, pero estaba buscando era el otro y no, digo, pero no me suena que es el mismo. A ver, Mira, yo tenía otro. Mira, te Perdón. voy a leer el Deuteronomio 11 del 26 al 28, que creo que era el que tú tenías, que no te enredaste. Dice aquí, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Eso es lo que nos dice ese Ok. Deuteronomio 11, 26 al 28. Y el Ok. otro que me dices, ¿cuál es el que te hace falta? No, el otro, no, ese ya tú me dijiste el otro, pero hubo otro, Génesis 22, no alcancé a escribir 22, ¿qué? Más Espera. adelantito, más adelante de eso, no hacia atrás, sino hacia adelante. Allá, Génesis 22, 18. Ok, ahí lo tengo. Déjame ver que algunas cositas, yo trato de escribir rápido, ¿Tienes pero Éxodo? ¿Tienes Éxodo? sí, ya yo tengo eso, sí. Después, más y San- más adelante, hubo ah, otro que era 15:22. Después, el punto número 8 decía, experimentamos bendición. Entonces, no escuché la primera parte, era 15:22, pero no sé de qué libro. sí, primero de Corintios. Primera de Corintios 15, 22. Porque Ok. así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ok, perfecto. Eso era lo que me hacían falta. Ya lo demás está bien, ¿no? Muchas gracias por la enseñanza, muy bonita. Verdaderamente, en esencia, lo más importante es la obediencia, pero como dijo Rosita, si no escudriñamos, si yo no leo la palabra, ¿cómo voy a obedecer algo que no conozco? O sea, no solamente, no solamente conocerlo, leerlo, pero también obedecerlo. O sea que todo está conectado en lo mismo, es leer, meditar, como usted mencionó, y obedecer. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios, saber qué es lo que Él nos manda a hacer. Es como nosotros los padres, que si en nuestras casas no tenemos reglas, los muchachos no van a saber por qué dirigirse, o sea, en cuanto a a lo que nosotros esperamos de ellos. Entonces, solamente conociendo lo que nosotros le ponemos a ellos como regla en nuestro hogar, ellos van a poder entenderla y obedecerla. Y si no la obedecen, pues van a recibir el pau pau, que es lo que recibimos nosotros muchas veces como adultos con nuestro Padre Celestial. Pero sí, como tú mencionaste, eh, si no estudiamos la Biblia, no conocemos la palabra, y si no la conocemos, ¿cómo la vamos a obedecer? Así que gracias por repasar todas estas cosas, muy bonitas. Gracias, Silvia. Ok, mi Cristi, no, y también que tenemos que tener muy claro lo que son los mandamientos, ¿no? Ahí también nos habla bastante de los mandamientos, de que si obedecemos los mandamientos de Dios, ahí también vienen esas bendiciones, como el que nos dio el ejemplo, que amarás a tu padre y a tu madre para que tu vida sea más larga. Entonces son promesas que nuestro Señor nos da todo el tiempo. Dice en Mateo 22, 29, dice que respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, cuando estamos escudriñando y aprendiendo, pero perseverando, pues en la palabra está el poder, porque cuando Él conoce nuestro corazón, que estamos batallando, que estamos esforzándonos por obedecer, nos va a ayudar. Y ahí está la bendición. Pero si erramos, erráis ignorando las escrituras.
Entonces, lo que decía Cristina, ¿qué vamos a obedecer si no conocemos la palabra, ¿verdad? Así que muy importante, mis amadas, seguir escudriñando la palabra, no soltar nuestra Biblia, aprendiendo. Y bueno, decía Claudita, el Señor nos va a juzgar por lo que sabemos, no por lo que no sabemos. Pero si no somos diligentes o perseverantes, como tú decías, pues tenemos demasiado tiempo para leer la palabra y mínimo unos 2 capítulos al día, un libro por semana. Ya el Señor nos va impulsando y fortaleciendo para aprender. Pero si no tenemos ni el deseo en obedecer, porque Él dice que ahí está el poder, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Escudriñen las Escrituras, lean la palabra, conózcanme. Pero si decimos, bueno, mañana, no, ya es tarde, no, pues voy a hacer esto, ay, mejor un rato en la televisión esto. El Señor nos ve. Digo, Claudita, en el cielo hay una pantalla que nos está observando. Así que cuidado, ¿verdad, Claudita? Entonces, pues vamos a empezar a orar, pues, para poder tener la fortaleza del Señor. Dice la palabra, me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? En nuestras fuerzas, nada. En las fuerzas del Señor sí se puede. Así que bueno, Silvita, muchas gracias. Muy buen mensaje. Y bueno, seguimos adelante. No desmaye, hermanita, no desmaye. Cuando las batallas están más duras es cuando el Señor ya te va a llevar al oasis. Dice que nos hace descansar en verdes pastos, porque todo mundo pasamos por esos valles. Pero también sabes que el Señor nos prueba, Silvita, nos sirven las pruebas para salir relucientes de ahí, para menguar, pero con la sabiduría del Señor, como te decía, amén. Amén. Gracias, mi Rosita. Bueno, pues vamos a orar, Claudita. ¿La tenemos aquí todavía? Aquí está. Bueno, empieza. Ahí la ve. ¿Quiere compartir algo? Se le cerró el micrófono. Ok. A veces se pone así que no se puede abrir, ¿verdad, Claudita? Sí, Pues yo entonces, creo que porque ahí nos aparece mi Claudita que está con nosotros, pero no sabemos. sí aparece. Y está como tratando de quitar el micrófono, pero bueno. Comenzamos. Mi Rosita se le cerró su micrófono. Ya ves, así estamos. Creo que bueno, entonces comenzamos a orar. Silvita, Cristi, Lupita,